clase anterior empezamos con la relación interespecífica que se caracteriza porque una especie tiene un efecto negativo y la otra especie un efecto positivo, o sea, la depredación. Vimos que existen distintos tipos de predadores, que los predadores se caracterizan por tener una respuesta funcional y una respuesta numérica frente a cambios en el número de presas. También vimos un modelo simple de interacción depredador-presa, el modelo de Lotka-Volterra, y modelos en que incorporamos un poco más de complejidad cuando tenemos en cuenta que tanto predador como presa puede tener una densodependencia intraespecífica. Lo que vamos a ver hoy es el efecto que pueden tener distintos tipos de respuesta funcional del depredador sobre la característica de la isoclina de la presa. Vamos a ver el efecto de que las presas tengan un refugio o de que tengan un efecto ALI sobre la dinámica depredador-presa. Después vamos a analizar cuáles de los distintos efectos que estudiamos son estabilizadores y cuáles desestabilizadores sobre la dinámica del predador y la presa. Y por último vamos a ver otros tipos de depredación, modelos de parasitismo y los modelos SIR que se están utilizando actualmente para la dinámica de la transmisión del COVID. Para analizar los puntos de equilibrio de la presa, o sea, la isoclina de la presa, cuando la presa es densodependiente intraespecíficamente, tenemos que superponer la curva de reclutamiento neto de la presa con las distintas curvas de consumo por el predador. Si el predador tiene una respuesta funcional de tipo 1, según la densidad de la presa, el consumo se va a incrementar en forma lineal. Entonces, las distintas curvas de consumo van a ser la que está en el gráfico inferior, es una curva con una cierta cantidad de predadores. Por ejemplo, predador 1. El consumo 1 es igual a una constante por la probabilidad de interacción predador-presa o de encuentro predador-presa con una cantidad de predadores, una cantidad 1. La siguiente recta, un poco más empinada, correspondería a una densidad mayor de predadores. Y a medida que son más empinadas, lo que esto representa es un incremento en la cantidad de predadores. Lo que vemos que el punto de equilibrio de la presa sin predador es K, y a medida que incrementamos el número de predadores, los puntos de equilibrio de la presa se van haciendo más chicos. Estas curvas de consumo lo que están representando es el consumo por un predador que tiene una respuesta funcional de tipo 1, donde el consumo aumenta linealmente con n, la densidad de la presa. De este tipo de superposición de reclutamiento neto de la presa con el consumo del predador, deriva una isoclina de la presa densodependiente que tiene un valor de K, un punto de equilibrio igual a K cuando no hay predadores, y después va disminuyendo hasta llegar al valor R sobre C. Acuérdense que R sobre C era el valor de la isoclina de la presa, la cantidad de predadores que hacía que la presa esté en equilibrio cuando había denso-independencia. O sea, partimos del mismo valor que para la isoclina denso-independiente de la presa, pero en vez de ser una constante, va a ir disminuyendo el valor. Entonces, esto que estuvimos analizando es suponiendo que el predador tuviera una respuesta funcional de tipo 1. Ahora vimos distintos tipos de respuesta funcional del predador. Ahora vamos a analizar qué pasa si el predador tiene una respuesta funcional de tipo 3. No sé si recuerdan de la clase anterior que la respuesta de tipo 3 implicaba que a bajas densidades de presa el consumo se iba acelerando y después se empezaba a desacelerar como en la respuesta funcional de tipo 2. Entonces, la forma que tienen las curvas de consumo van a ser una parte en que hay poco consumo a bajas densidades incrementándose y después llegando a una asíntota. Lo que vemos cuando tenemos este tipo de curvas de consumo es que hay una parte a bajas densidades de presa
en donde el reclutamiento neto de la presa queda por encima del consumo. Esto quiere decir que la presa puede aumentar, aunque haya bastantes predadores, porque estos predadores, cuando hay poca presa, la consumen poco. Esto es equivalente a que dijéramos que la presa tiene un refugio. Cuando hay pocas presas, todas pueden estar metidas adentro de los refugios, por ejemplo, refugiados adentro de cuevas, y los predadores no pueden acceder a esos refugios. Entonces, la curva de reclutamiento neto de la presa queda por encima del nivel de consumo. Hay presas a bajas densidades que son ya inaccesibles para el predador. Entonces, el área sombrada de negro sería en donde el reclutamiento neto de la presa es superior. En el gráfico de la derecha, lo que se muestra es, otra vez tenemos la curva de reclutamiento neto y distintas curvas de consumo. Acá lo que se mostraría es que un predador que directamente cuando hay muy poquita presa consume otra cosa. Hay predadores generalistas que se comportan de esta manera, que cuando el recurso es muy bajo consumen otras cosas y cuando este se incrementa hay un valor umbral a partir del cual lo empiezan a consumir. Bueno, este efecto entonces también produce que el reclutamiento neto de la presa sea mayor que el consumo hasta cierto valor. Entonces, este sería un efecto que permite que la presa no se extinga, porque cuando tiene muy baja densidad, el predador la está consumiendo en muy baja proporción. La isoclina de la presa, entonces, en este caso, va a ser otra vez parte de K cuando no hay predadores, después los puntos de equilibrio de la presa a medida que incremento predadores se achican y llega un valor umbral de presas a partir del cual el predador no la consume. Entonces la isoclina de la presa se hace paralela al eje del predador y en este sector, hacia la izquierda de la isoclina, la presa siempre va a poder crecer, porque esto es una cantidad de presas a las que el predador no puede acceder. Otra vez, este efecto se puede producir por la respuesta funcional del predador o porque la presa está en refugios. Acá les muestro un gráfico extraído del libro de Begon et al. De 2006, en donde se muestra, esta sería la isoclina de la presa con refugio, y hay dos isoclinas de predador. El de la derecha es un predador poco eficiente, en que corta al eje de la presa, de la isoclina de la presa sobre la derecha. Esto daría un círculo, darían ciclos, y acá teníamos, cuando se corta con la isoclina de la presa, pero en la zona cercana al refugio, se producirían oscilaciones amortiguadas. Bueno, acá hay un caso extremo que plantea Begon, que sea un predador que es generalista. Entonces la isoclina del predador es paralelo al eje de la presa, no la consume en función de su abundancia, porque consume además otras presas. Y cuando tenemos el refugio de la presa, la isoclina con refugio de la presa, el predador cortaría aquí y esto llevaría a que tiendan a un punto de equilibrio. Bueno, un ejemplo es cuando hay un herbívoro como los cuises, por ahí no se llegan a ver demasiado bien en la foto, pero estos son dos cuises que tienen todo un refugio en una maleza que es zarzamora, donde tienen sus cuevas construidas y ahí no pueden entrar los perros y gatos porque la zarzamora tiene espinas, es muy pinchuda. Entonces, los cuises salen a comer el pastito verde y si se acerca el predador, corren a meterse en el refugio. O sea que siempre hay una cantidad de cuises refugiados a donde no tienen acceso los predadores. Bueno, vimos entonces que una respuesta funcional de tipo 3 o que haya refugios son efectos que permiten que la presa no se extinga porque a bajas densidades
el predador no la va a consumir. Hay efectos que pueden ser desestabilizadores, como por ejemplo que la presa presente un crecimiento con efecto Ali. No sé si se acuerdan de las clases de crecimiento poblacional. El efecto Ali se produce cuando la presa recién puede empezar a crecer a partir de una cierta cantidad, de una cierta abundancia umbral, a donde el R se hace positivo. Entonces, hay muy pocos individuos, por ejemplo, es poco probable que se encuentren machos y hembras, entonces no se pueden reproducir. Recién se empiezan a reproducir cuando hay una cierta cantidad mínima de individuos. Entonces, la curva de reclutamiento neto, en vez de partir en donde se corta el eje de reclutamiento neto con N, o sea, de 0, la curva de reclutamiento neto empieza corrido, con cierto valor de abundancia de N. Entonces, esta es la curva de reclutamiento neto que parte de un cierto valor umbral de presa NU. Acá, por más que tengamos una respuesta funcional de tipo 3, como está representado en las curvas de consumo, vamos a tener que el consumo va a estar por encima del reclutamiento neto de la presa. Entonces la presa va a disminuir a bajas densidades. Recién, a una densidad superior a NU, el reclutamiento neto va a superar a la curva de consumo. Esto tiene como consecuencia que la isoclina de la presa tiene también una forma de campana. Por debajo de la densidad umbral, la presa siempre disminuye aunque no haya predadores, porque es un efecto intraespecífico. Entonces, aunque haya muy poco consumo, la presa va a disminuir a bajas densidades. Eso sería un efecto que es desestabilizador. Ahora vamos a analizar qué pasa cuando el depredador tiene una respuesta funcional de tipo 2. En este caso, cuando tenemos una respuesta funcional de tipo 2, la tasa de consumo se incrementa desaceleradamente con la densidad de la presa. Ahí tenemos el reclutamiento neto de la presa, denso dependiente en la curva roja, y estamos superponiendo distintas curvas de consumo. Otra vez, consumo 1 representa la probabilidad de interacción entre predadores y presa y el coeficiente de captura cuando el predador está en una densidad 1, 2, 3 y podríamos hacer así sucesivamente, incrementar la cantidad de predadores. Ahí vemos que a bajas densidades de la presa, la curva de consumo está por encima de la curva de reclutamiento neto. Es decir, la proporción de presas que se consumen cuando ésta está a bajas densidades es más alta que la proporción de presas que se consumen cuando ésta está a mayor densidad. Acá podemos ver que según los distintos niveles de consumo vamos a tener que la presa puede estar en equilibrio con distintos valores, ¿sí? Dependiendo de su densidad. Por ejemplo, cuando la presa tiene una densidad N2, puede llegar a estar en equilibrio con un nivel de consumo 3, mientras que si la presa está en un valor de densidad de N1, para poder estar en equilibrio necesita que haya menor consumo, o sea que la curva de consumo corresponda a C2. La isoclina de la presa tiene esta forma, o sea, otra vez la isoclina parte de acá cuando no hay predadores, van disminuyendo los puntos de equilibrio, pero en vez de llegar a R sobre C como llegarían, cuando hay poca densidad de presa, tenemos que tener menos cantidad de predadores para que haya equilibrio. Acá, por ejemplo, en N1 estaría en equilibrio con C2, en N2 estaría en equilibrio con C3. Si fuera la respuesta funcional de tipo 1, N2 estaría en equilibrio con un valor de predadores que está por acá arriba. Entonces, como a bajas densidades de presa, la proporción de presas consumidas es mayor, para que la presa esté en equilibrio, debe haber menor número de predadores. Y por eso es que la isoclina baja. Esta bajada lo que quiere decir es que los puntos de equilibrio de la presa están cuando hay menos predadores que para
una respuesta de tipo 1 o de tipo 3. Bueno, estos son unos gráficos del Begon en donde se muestra qué pasa a lo largo del tiempo con las abundancias del predador y de la presa cuando existe una respuesta funcional del predador de tipo 2, esta es la isoglina de la presa, y el predador es muy eficiente en la isoclina de la izquierda y partimos de un punto inicial marcado acá, se los estoy señalando con el puntero, y las abundancias van ampliando su fluctuación a medida que pasa el tiempo. Es el gráfico que está sobre la derecha de N y P. A lo largo del tiempo estas fluctuaciones se irían amplificando, se irían haciendo más grandes. Mientras que si el predador es poco eficiente, tenemos la isoclina acá de la derecha marcado con 2i. Entonces, partiendo de un punto inicial, las abundancias van a ir tendiendo a fluctuar cada vez menos hasta tender hacia ese punto de equilibrio, lo que representa el gráfico de abajo, en donde las abundancias van tendiendo a fluctuar cada vez menos y llegar a un valor de equilibrio asintótico. Entonces, los efectos de las respuestas funcionales de los predadores o la presencia de refugios para la presa pueden ser de carácter estabilizador o desestabilizador. Vimos que los estabilizadores son la presencia de refugios o la respuesta funcional de tipo 3, mientras que efectos desestabilizadores, o sea que pueden hacer que la presa se extinga, sobre todo cuando llega a bajas densidades, son el efecto Ali para la presa o la respuesta funcional de tipo 2 del depredador. Bueno, hace un rato les había dicho que íbamos a hablar un poco de un tipo particular de depredación, que es la interacción parásito-huésped. Esta interacción, así como el resto de los tipos de predación, tenemos una especie que se beneficia, el parásito, y el huésped se perjudica. Habíamos dicho que el parasitismo se caracteriza porque muchas veces el parásito no causa la muerte, al menos en el corto plazo del huésped, depende del tipo de parásito. Y que además los parásitos como que utilizan la maquinaria metabólica del huésped para su propio funcionamiento. Como hay una relación muy íntima entre el parásito y el huésped, eso llevó a que hubiera una evolución paralela, del parásito a adaptarse al huésped y el huésped también tener una respuesta que le permita sobrevivir con el parásito o de una respuesta inmune que le permita eliminar al parásito. Esta coevolución lleva a que haya una relación filogenética entre los parásitos que están o que parasitan, digamos, a especies emparentadas. O sea que especies emparentadas tienen parásitos a su vez emparentados y la presencia de los parásitos puede llevar a establecer relaciones filogenéticas entre las especies porque son parásitos que se adquirieron en algún momento a la historia de la evolución, fueron coevolucionando con sus huéspedes. Después, el estudio del parasitismo es relevante porque más del 50% de las especies y más del 50% de los individuos totales son parásitos. Hay parásitos que causan enfermedades que son bastante graves para la especie humana. Por ejemplo, 250 millones de personas están afectadas por la elefantiasis, 200 millones son afectadas por esquistosomiasis. En América, entre 6 y 7 millones padecen de Chagas. Entre 20 y 40 millones de personas murieron por la gripe española entre 1918 y 1920. O sea, hubo 500 millones de casos. Murió mucha más gente que la que había muerto durante la Primera Guerra Mundial. Y yendo más a la actualidad, por el COVID-2019 hubo 27,4 millones de personas contagiadas con 896.000 muertes. Los parásitos se pueden clasificar por el tamaño
en microparásitos y macroparásitos, pero además del tamaño tienen otras características diferentes. Entre los microparásitos están los virus, las bacterias y los protozoos, que son pequeños y, en general, hay muchos parásitos por cada huésped. En general, son intracelulares y se reproducen adentro del huésped. La dinámica de las infecciones se describe por el número de huéspedes infectados, porque es difícil contar la cantidad de parásitos por huésped, porque justamente lo que dijimos es que suelen ser numerosos. Mientras que los macroparásitos son los que estamos más acostumbrados a pensar en parásitos como las teñas, por ejemplo, son distintos tipos de gusanos como nematodos, cestodes, trematodes, son de mayor tamaño, muchos se ven a simple vista, en general hay poca cantidad por huésped, y las formas infectivas, como por ejemplo los huevos, se liberan del huésped, o sea, no ocurre la reproducción internamente. En general, adentro del huésped se alojan en cavidades, no son intracelulares. Y como estos son de mayor tamaño y hay menos por huésped, se puede llegar a contar el número de parásitos, o sea, se puede llegar a describir la dinámica de la cantidad de parásitos por huésped y también la dinámica del número de huéspedes infectados. También podemos clasificar a los parásitos según el tipo de ciclo de vida que tengan. Hablamos de un ciclo directo cuando pasan directamente de un huésped a otro, por ejemplo, en el virus COVID o en la influenza o gripe humana. Cuando el ciclo de vida es indirecto, el parásito es transportado por una especie a la que llamamos vector, un huésped intermedio. Por ejemplo, el virus del dengue, en que el vector es el mosquito, o el tripanosoma, que es el vector de la vinchuca. En la esquistosomiasis, los vectores son los caracoles. El vector puede ser solo un medio de transporte, o sea que sirve de vehículo como para pasar el patógeno de un huésped infectado a otro huésped susceptible que va a ser infectado, o puede ser necesario para el parásito porque es un huésped intermediario donde a veces ocurre la reproducción o donde ocurre el desarrollo del parásito. Entonces hay vectores que son necesarios y vectores que solamente son un medio de transporte. Hay un tipo de enfermedades parasitarias particular que se llaman zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que los animales transmiten al hombre. Estas enfermedades en general son características de animales, no necesitan al hombre para cumplir su ciclo y el hombre se enferma accidentalmente. Por ejemplo, hay la fiebre amarilla, es una fiebre una enfermedad que es característica de los monos. Cuando el hombre empieza a invadir las selvas o a desmontar y a penetrar en el ámbito selvático, puede contraer la fiebre amarilla. Pero el hombre no es el huésped principal, puede haber transmisión de fiebre amarilla sin que exista el hombre. También hay un tipo de especies particulares desde el punto de vista de los patógenos que son los que llamamos reservorios. Los reservorios son especies que mantienen al patógeno en la naturaleza. Son especies donde el patógeno es capaz de reproducirse y este reservorio lo elimina a la naturaleza donde se pueden contagiar otras especies. Por ejemplo, los roedores son reservorios para el hantavirus. Una de las características de muchos reservorios es que no sufren la enfermedad, o sea que no se enferman. Por ejemplo, el ejemplo que les decía hace un rato de fiebre amarilla es que los monos mueren de fiebre amarilla. Bueno, los ratones no mueren de hantavirus, sino que lo multiplican y es capaz de estar, una vez que se infectó un roedor, hasta el final de su vida, es capaz de ir eliminando el virus a la naturaleza. Bueno, acá es un ejemplo gráfico de cómo serían los distintos tipos de ciclo. Un ciclo directo podría ser de un huésped infectado a un huésped susceptible que se convierte en infectado. También podemos hablar de un ciclo directo cuando hay un huésped infectado que elimina el patógeno al ambiente o lo transmite directamente al susceptible. O sea que puede ser la infección, pero vía eliminación en el medio ambiente. Un ciclo indirecto sería un huésped infectado, infecta a un vector
que a su vez infecta a un individuo susceptible y lo convierte en infectado. En el caso de la esquistosomiasis ya les había dicho que el vector es el caracol. En el caso de dengue, fiebre amarilla, el vector es el mosquito. En el mal de Chagas, el vector es la vinchuca. Un ejemplo de transmisión con reservorio, les había dicho hace un rato que era el hantavirus. Yo tengo un roedor que está infectado y puede este roedor, por ejemplo, morder a otro, a un roedor susceptible y lo convierte en infectado, o puede ser que este roedor infectado libere en sus heces y orina patógenos que a su vez van a entrar en contacto con un roedor susceptible que se va a infectar. Acá está ejemplificado para el hantavirus. Este es un ratoncito colilargo que puede liberar heces y orina en medio y eso hace que se contagie otro roedor. O estas heces y orina pueden entrar en contacto con el ser humano que se va a contagiar de hantavirus. Para el hombre, el hantavirus es bastante dañino, o sea que puede causar síntomas bastante graves, llegando hasta la muerte, mientras que para los roedores no. Vamos a analizar un poco, porque es un tema justamente de actualidad, en este momento en los medios se habla bastante de los modelos SIR, modelos de transmisión para microparásitos. SIR se llaman porque tienen en cuenta que en la población está formada por individuos susceptibles que pueden contraer la enfermedad, individuos infectados que pueden transmitir la enfermedad e individuos recuperados que no transmiten y no se infectan. Bueno, en algunos casos, como por ejemplo en Chile, se consideraba que dentro de estos R estaban los muertos. Este modelo se desarrolló en 1927 para describir la dinámica de la fiebre española y fue descrito por Kermack y McKendrick. Vamos a analizar cómo se producen las nuevas infecciones. La tasa de producción, o sea, cuántas nuevas infecciones se producen por unidad de tiempo, va a depender de la tasa de transmisión per cápita, o sea, a cuántos individuos puede infectar un individuo infectado, y de la cantidad de huéspedes susceptibles. O sea, para que una infección se produzca, tiene que haber alguien que sea susceptible a infectarse. Al número de huéspedes susceptibles lo vamos a llamar S. Y ahora vamos a analizar la tasa de transmisión per cápita. A cuántos individuos infecte un individuo infectado va a depender de la cantidad de contactos que haya entre susceptibles e infectados. Acuérdense los modelos de predador-presa, que a cuántas presas puede matar un predador depende del contacto entre predadores y presas. Y a eso lo vamos a llamar K. Por otro lado, no todos los contactos entre susceptibles e infectados van a terminar en el susceptible infectado. ¿Por qué? Esto depende de la infectividad del patógeno, o sea, hay cepas, por ejemplo, de COVID más patogénicas que otras, cepas de hantavirus más patogénicas que otras. Algunas por ahí no son tan patogénicas como para que se produzca un contagio. De la carga del patógeno, o sea, por ejemplo, cuántos virus hay en el huésped, cuántos virus hay, contiene la saliva del huésped infectado con la que entra en contacto el susceptible. Y por otro lado, hay un aspecto importante que es la susceptibilidad del huésped. Esta susceptibilidad tiene componentes genéticos y también tiene componentes que tienen que ver con el estado nutricional, el estado de salud previo, enfermedades que lo hacen más susceptible. O sea que tendríamos tres componentes acá. Entonces, la tasa de producción de nuevas infecciones dependería de los contactos entre susceptibles e infectados, que es K, por la cantidad de susceptibles, por la probabilidad de que un contacto entre susceptible e infectado realmente termine en una nueva infección. Este K de contactos entre susceptibles e infectados, en el caso de ciclos indirectos de parásitos, también involucra al vector, o sea que el huésped susceptible tiene que entrar en contacto con un vector infectado, no directamente con otro huésped infectado. ¿Cómo podemos describir el K, los contactos que hay entre susceptibles e infectados? Esto va a depender
de la cantidad de contactos que haya en general en la población, que va a llevar a que los susceptibles estén en contacto con otros individuos, que incluyen susceptibles e infectados. Y también va a depender entonces de la proporción de la población que esté infectada. O sea, si nosotros tenemos que todo el mundo se contacta libremente, los contactos de los susceptibles van a depender, con algún infectado, van a depender de la cantidad de contactos generales que tengan y de la proporción de los individuos con que contactan que estén infectados, que sería infectados sobre el N de la población. Entonces, habíamos visto que la tasa de producción de nuevas infecciones era K, que tenía que ver con los contactos, S, que es el número de susceptibles, por P, que era la probabilidad de infectarse. Pero acá lo podemos representar por una letra C, que sería una constante, por C, que es la cantidad de contactos que tienen los susceptibles con la población en general, por la proporción que hay de infectados en la población. Entonces, la tasa de producción de nuevas infecciones, ahora reemplazamos esta K por C por I sobre N. Entonces me queda C por I sobre N por P por S. C sobre N por P se lo puede asumir como un valor constante. Y entonces tenemos beta, sería el coeficiente de transmisión. Lo reemplazamos en la ecuación de la tasa de producción de nuevas infecciones y nos queda beta por S por I. Entonces, la tasa de producción de nuevas infecciones sería beta, este coeficiente de transmisión, por la cantidad de susceptibles por el número de infectados. Un parámetro importante para la transmisión de las enfermedades es el R0. Ustedes últimamente habrán oído hablar varias veces, el presidente de la Nación incluso habló varias veces del R0 del COVID. El R0 representa para los macroparásitos el nuevo número promedio de crías que llegan a la madurez producida por cada parásito a lo largo de su vida, en una población de huéspedes no infectados. El R0 de una enfermedad es bastante similar al R0 que vimos en tablas de vida. ¿Se acuerdan? El R0 de una cohorte era cuántos individuos produce cada individuo de la cohorte, cuántos descendientes produce cada individuo de la cohorte. Bueno, acá es similar. ¿Cuántas crías produce cada parásito a lo largo de toda su vida? Para microparásitos, que habíamos hablado, no hablamos del número de parásitos, sino de infectados, el R0 es el número promedio de nuevas infecciones producidas por un huésped infectado que se introduce en una población susceptible. Así como vimos para el R0 en tablas de vida, el R0 en una infección va a definir si ésta se mantiene en los mismos niveles, aumenta o desaparece. Si el R0 es igual a 1, se va a ir manteniendo la infección a lo largo del tiempo en los mismos niveles, sin aumentar. Si el R0 es menor que 1, la infección va a tender a desaparecer de la población. Y si el R0 es mayor que 1, aumenta el número de infectados. Fíjense por qué R0 es el número promedio de nuevas infecciones. Si cada infectado produce menos que 1, el número promedio de nuevas infecciones va a ir disminuyendo. Y a su vez, el R0 va a aumentar con el tiempo que un huésped permanezca infectivo. ¿Esto qué quiere decir? Durante cuánto tiempo un individuo infectado es capaz de ir contagiando a otras personas, bueno, o a otros huéspedes, porque este modelo sirve para otro tipo de enfermedades en animales. También el R0 va a aumentar con el número de susceptibles, porque cuantas más personas haya con capacidad de contagiarse, mayor número de nuevas infecciones va a haber. Si ya no hay susceptibles en la población, no puede haber contagios. Y a su vez, con el coeficiente de transmisión, que tenía que ver con el número de contactos y que tenía que ver con la probabilidad de que
esa infección termine, de que el contacto termine en una nueva infección. Como el R0 depende del número de susceptibles, del valor inicial que tenga el R0 cuando un patógeno entra en una población que está formada inicialmente por todos susceptibles, va a ir disminuyendo a medida que disminuye el número de susceptibles. O sea que tendríamos un valor inicial máximo que va a ir disminuyendo a medida que disminuye el número de susceptibles. Entonces, justamente esto lo vamos a analizar un poco porque en esto se basa la teoría de la inmunidad de manada. O sea, el concepto de inmunidad de manada deriva de que cuando una vez que se infectó una gran proporción de la población, el R0 de la enfermedad se va a hacer menor que 1 y entonces la enfermedad va a ir tendiendo a desaparecer. Y también en el cálculo de los valores de R0 también se basan las campañas de vacunación o las campañas de inmunización. O sea, ¿qué proporción de la población tiene que ser inmune para que mi R0 baje de 1, que es el objetivo? Entonces vamos a calcular ahora cuál es la proporción crítica de la población que debe ser inmune para que el R0 sea 1, mejor dicho, menor que 1. Entonces, vamos a suponer que la proporción de inmunes en una población va a ser 1 menos la proporción de susceptibles. La proporción de susceptibles va a ser la proporción de susceptibles en un momento t después de la campaña de inmunización, dividido la cantidad de susceptibles originales, la cantidad de individuos que había en la población. El R0 inicial, antes de que hubiera una campaña de inmunización, antes de que haya inmunes, va a ser, habíamos dicho que el R0 dependía del coeficiente de transmisión, de cuánto tiempo era infectivo un huésped y del número de susceptibles. En este caso el R0 inicial va a depender del número de susceptibles iniciales. De acá, para poderla aplicar en esta fórmula de la proporción de inmunes que necesitamos, vamos a tener que saber a qué es igual el S0 y el ST. Ahora estamos con el S0. El S0 inicial va a ser igual al R0 inicial, acá cambiamos de término, R0 inicial dividido beta por L, que son característicos de la enfermedad. Ahora vamos a calcular, para poder despejar este PI, cuando el R0 es igual a 1, que es nuestro objetivo. R0 igual a 1, R0 va a ser beta por L por la cantidad de susceptibles en el momento después de la campaña, cuando yo quiero que el R0 sea 1 o más chico. Este ST entonces va a ser igual a 1 sobre beta L, porque R0 es igual a 1 igual a beta por L por ST. Entonces, los susceptibles cuando R0 sea igual a 1 va a ser ST igual a 1 sobre beta L. Entonces, la proporción crítica de la población para que el R0 sea igual a 1, habíamos dicho que era 1 menos ST sobre S0. Vamos a tener 1 menos el ST es 1 sobre beta L, 1 sobre beta L, dividido el S0, que era el R0 inicial sobre beta L, que lo ponemos acá en el denominador. Acá se nos anulan los beta L y nos queda 1 menos 1 sobre el R0 inicial. Esa sería la proporción crítica de la población que debe estar inmunizada para que el R0 se haya hecho igual a 1. Y debería ser mayor la proporción si yo quiero que el R0 sea menor que 1. El valor del R0 es característico de cada enfermedad. Acuérdense que el valor del R0 era a cuántos puede contagiar una persona infectada sin que se tomen medidas preventivas.
y a partir de aquí se puede calcular la proporción de la población que tendría que ser inmune para conseguir la erradicación, o sea, para llevar al R0 a valores menores que 1. El R0 básico, por ejemplo, para el sarampión, está entre 12 y 18, para la rubiola entre 6 y 7, para la viruela entre 5 y 7. Para la influenza es bastante más chico, está entre 0,9 y 2,1. En el gráfico lo que se muestra es cómo cambia la proporción de la población crítica, está en el eje de las Y, en función del R0 inicial para distintas enfermedades. El área bajo la curva, la parte blanca, representa el conjunto de valores bajo los cuales la enfermedad va a persistir. En cambio, en la parte marrón por encima de la curva serían los valores correspondientes a que el R0 sea menor que 1 y por lo tanto la enfermedad va a ser erradicada. Para el COVID hay distintos valores estimados del R0 máximo y acá yo tomé un valor entre 2 y 2,5. Habíamos dicho que la inmunidad de manada se da cuando la proporción de los inmunes lleva el R0 a valores menores que 1. O sea, la proporción de la población que ya está inmune a la enfermedad tendría que alcanzar un valor que haga que la enfermedad tienda a disminuir, a erradicarse. Hay gente que se opone a la vacunación, por ejemplo, que no se dan vacunas contra el sarampión, contra la rubiola, contra este tipo de enfermedades, y lo que pasa es que esa gente está protegida porque el resto de la gente sí se vacuna. Antes de la existencia de las vacunas, por ejemplo, había grandes epidemias de sarampión y aunque en muchos casos no es grave, puede llegar a ser letal, o sea, puede presentar complicaciones que pueden causar la muerte. Por eso es que justamente las campañas de vacunación exigen que se apliquen las vacunas, o sea, son vacunas de aplicación obligatoria. De esta manera se garantiza que una buena proporción de la población sea inmune y se evitan las epidemias. Para el COVID podemos ver en el gráfico que está la proporción de inmunes en la población debería estar arriba del 50%, para que el R0 sea menor que 1. Entonces, la inmunidad de manada para COVID se alcanzaría cuando aproximadamente el 53% de la población sea inmune. Ahí recién tendríamos un R0 de 1, o sea que la inmunidad de manada se daría para proporciones de la población inmune mayores a este 53%. Esto lo calculé con un R0 máximo entre 2 y 2,5. Si nosotros consideramos entonces que un 53% de la población debería ser inmune, esto significaría que, considerando la población argentina en 50 millones, se tendría que haber llegado a que haya habido 26.500.000 infectados. Teniendo en cuenta la mortalidad, la tasa de mortalidad que tiene el COVID, que al principio se consideraba cerca de 4, ahora en Argentina están alrededor del 2%, podemos calcular la cantidad de muertos. O sea, si tenemos 26.500.000 infectados con una mortalidad de 0,02, o sea, del 2%, tenemos que se producirían 553.850 muertes para recién alcanzar un R0 igual a 1. O sea, esa es la cifra de muertos si no se tomaran medidas y se esperara llegar a la inmunidad de manada solamente por contagios. Entonces, ¿cuál es la campaña, el objetivo principal de una campaña de prevención de los contagios y de las muertes? Por un lado, uno tiene que tratar de disminuir la transmisión. Para poder disminuir la transmisión, lo importante es
disminuir los contactos. A esto obedece justamente las medidas de aislamiento social, la cuarentena. Otra medida sería aislar a los que están infectados. Ustedes saben, actualmente se está aplicando que si a uno le da COVID positivo, bueno, tiene que tener una cuarentena total, y también se aísla a los contactos estrechos hasta que se muestre que no están contagiados. Tiene que pasar un periodo de incubación. Después, una serie de medidas de higiene que tienden a disminuir la transmisión. Por ejemplo, la desinfección, el lavarse las manos seguido, usar alcohol, limpiar las superficies que pudo haber tocado otra persona. Bueno, las distintas medidas de higiene, el taparse la boca y la nariz, los famosos tapabocas que nos tienen bastante podridos. Y bueno, la otra cosa es la inmunización, que justamente hay muchas vacunas que actualmente están en fase de prueba para aplicar a la población. Por otro lado, uno también tiene que tratar de que si hay infecciones, estas no causen la muerte. Eso es justamente a donde apunta la disminución de la letalidad. Por un lado es la preparación del sistema de salud, el conseguir medicamentos, el conseguir equipos adecuados para atender a los enfermos, capacitación del personal de salud, el especial cuidado de los grupos de riesgo y los grupos en los que es más probable que la enfermedad pueda ser letal, y también la inmunización con vacunas, gente que puede llegar a infectarse pero que puede reaccionar bien, o la enfermedad puede llegar a ser más leve. El objetivo de la cuarentena en nuestro país, justamente la cuarentena se decretó tempranamente, cuando no había tantos casos, y fue una cuarentena bastante estricta, pero eso llevó a que hubiera un tiempo, una luz, para llegar a preparar el sistema de salud para atender a los enfermos. Ahora que hubo muchas medidas de apertura de la cuarentena, el sistema de salud está bastante comprometido. No solamente el sistema de salud, sino que también está bastante comprometido el personal médico, que es el que está en la primera línea de fuego, porque es ese el personal que corre más riesgo de contagiarse, pues está en contacto permanentemente con los enfermos. Y está además con demasiadas horas de trabajo y bueno, cuando cada uno de nosotros piensa en que está podrido de estarse cuidando, que está podrido de estar encerrado y no poder desarrollar las actividades que hacía antes, tenemos que pensar que nadie pidió esta enfermedad, nadie pidió esta pandemia y que con nuestra actitud no solamente podemos poner en riesgo nuestra propia salud, sino que también la del resto de las personas y sobre todo de aquellos que están más comprometidos con tratar de salvar las vidas. Y bueno, con esto creo que tuvimos un pantallazo acerca de lo que está pasando justamente en este momento y es la causa de que estemos dando una clase de este tipo en vez de estar sentados en el aula 5 como durante muchos años.